Sean ustedes bienvenidos a Calmado, yo te lo explico. En esta ocasión vamos a trabajar algo bastante breve, que es simplemente la factorización de algunas expresiones algebraicas, porque no hay un video de eso, exclusivamente de eso, así que vamos con ello, ¿ok? Vamos a la tablet. Como te digo, vamos a trabajar la factorización, pero solamente la de factor de monomios, por ejemplo, factorización como un monomio, por polinomio y también por agrupación, ¿ya? Las demás, respecto a trinomios como por ejemplo un q cuadrado perfecto y cosas por el estilo, eso ya están en otros videos. Pues bien, vamos a esto. ¿Qué tenemos que saber para poder factorizar de forma correcta? Tenemos que manejar el concepto de máximo común divisor. Eso es clave, ¿ok? Porque nos va a ayudar a entender obviamente todo lo demás y así poder resolver de forma satisfactoria cada factorización, que obviamente lo necesite, ¿ya? Entonces, primero vamos a hallar el máximo común divisor de este ejemplo de 8 y 12. Para ello vamos a entender el concepto. Primero vamos con los divisores de 8. ¿Ok? Cuando hablamos de que un número es divisible por otro, hacemos referencia a que el resultado tiene que dar un número entero como resultado. Valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué números dividen al 8 de forma exacta? Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 4 y tenemos el 8. ¿Ok? Esos son los números que dividen de forma exacta al 8. Los números que dividen de forma exacta al 12 serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Ok? Perfecto. Tenemos los divisores. Los comunes. Bueno, vamos a destacar aquellos que se repiten en ambas listas. Tenemos el 1, tenemos el 2 y tenemos el 4. No hay ninguno otro más. Ahora bien, vamos con el máximo. ¿Cuál es el más grande de los que está destacado? Mis gatos están peleando. El 4, ¿cierto? Por lo tanto, el máximo común divisor entre 8 y 12 es 4. Hacer esto, sirve simplemente para comprender el concepto. Porque ¿qué pasa si los números que vamos a trabajar son mucho más grandes? Evidentemente se vuelve tedioso. Uno de los métodos que también sirve es calcularlo con una tablita, que sería de la siguiente forma. Colocamos los dos números que vamos a comparar, agregamos una tercera columna y nos preguntamos qué números dividen a ambos a la vez. En este caso vamos a colocar números primos. Entonces primero partimos por el 2, porque ambos son pares, ¿no? Y colocamos el resultado. Dividimos 8 entre 2, nos da 4, 2 entre 2 nos da 6. Dividimos por 2 nuevamente. Nos queda 2 y acá 3. Ahora si te das cuenta, entre 2 y 3 no tenemos un número primo común. Por lo tanto aquí paramos, ¿ya? Y si te das cuenta solamente el 1 nos serviría como número. Así que cuando el 1 aparezca en la tercera columna que agregamos, el ejercicio terminó. Y ahora habría que multiplicar estos numeritos que están acá, que nuevamente nos da 4. El tercer método, y es el que vamos a trabajar y vamos a utilizar, es transformar estos números a la multiplicación de factores primos, ¿ya? Por ejemplo, el 8 es 4 por 2, pero resulta que el 4 se puede seguir descomponiendo, 2 por 2. Entonces nos queda finalmente esto que está acá. Ahí tenemos factores primos. Factores porque se están multiplicando. Y primos porque son números primos. Pero esto se puede reescribir como una potencia. 2 elevado a 3, ¿cierto? ¿Qué se repite? El 2. Eso sería la base. ¿Cuántas veces se repite? 3. Eso sería el exponente. En el caso del 12 tenemos que esto es 4 por 3. Entonces ahora el 4 lo pasamos a número primo. 2 por 2, que es lo mismo que 2 al cuadrado. Y ahí tenemos nuestro producto de factores primos. ¿Cuál elegimos? Primero tenemos que elegir aquellas bases que se repitan en ambos números. Por ejemplo, el 2 se repite en ambas listas, no así el 3. Y de esas bases 2 elegimos aquel que tiene menor exponente. 2 sería el exponente. Entonces, el máximo común divisor entre 8 y 12 sería 2 elevado a 2, que es lo mismo que 4. Ahí está. Tengo un gato que es parlanchín, va a estar hablando constantemente, así que paciencia, por favor. Yo estoy tratando de tenerla también. Bien, esto mismo que acabamos de utilizar para estos números es el método que vamos a ocupar en el caso de las letras. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo?
cuál es el máximo común divisor entre eso que está allí. No nos complicamos la vida, mira. Primero veamos los números. 4 y 16. ¿Cuál es el máximo común entre 4 y 16? Evidentemente es 4. Entre las letras vamos en orden. Las x primero. ¿Cuál tiene menor exponente? X al cuadrado. Entonces colocamos aquí, x elevado a 2. Hacemos lo mismo ahora con y elevado a 5. Si te das cuenta tienen el mismo exponente. Bueno, en este caso escribimos y elevado a 5. Y la z. Tenemos z y z al cuadrado. Menor exponente, z. Entonces lo anotamos. Y el máximo común divisor entre esos valores sería esto que está acá. ¿Ya? Ahora vamos con esta parte de factor común monomio. La verdad es que nos pueden entregar una expresión algebraica simplemente y nosotros tenemos que identificar qué podemos utilizar. No nos van a decir factoriza a través de este método. O sí, no sé, ahí va a depender qué tan ingeniosos se pongan los del DEMRE. Perfecto, entonces veamos. Acá tenemos varios ejemplos en los que vamos a tener que factorizar esta expresión. Específicamente vamos a ver factor común monomio. ¿Por qué se llama así? Porque resulta que el factor que se repite en todos los términos es un monomio. Recordemos que un monomio es la multiplicación entre números y letras, simplemente. Entonces, mira, acá en el primer ejemplo tenemos que hallar ese factor común, ¿ok? Tendríamos que hacer el cálculo entre el máximo común divisor entre 6, 4 y 10, y lo mismo con las letras. Aunque, como las letras no se repiten en los tres factores, no es necesario buscarlo, ¿ya? No hay un máximo común divisor entre esas letras que estén ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué número divide tanto al 6 como al 4 como al 10 a la vez? El único es el 2. Entonces, factorizamos por 2. Oh, perdón, ahora sí. Perfecto. No hay nada más que buscar, así que ahora se abre paréntesis. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de estos términos los vamos a ir dividiendo por este factor común que nosotros identificamos. Y ese resultado, ese cociente, lo vamos a escribir dentro del paréntesis. ¿Perfecto? Entonces nos quedaría 6m elevado a 3 dividido 2. Lo único que se simplifica es el número, entonces nos quedaría 3m al cubo. ¿Cuál es la idea de esto? Que al momento de aplicar distributividad, ese resultado sea exactamente igual a lo que está acá, porque estamos escribiendo de una forma alternativa nada más la expresión del ejercicio A. ¿Ok? Perfecto, ahí estamos listos con eso. Ahora, menos 4n, ojo, considera el signo, dividido 2. ¿Qué hacemos allí? Dividimos el 4 por 2, nos queda 2. ¿Ok? Ojo con el signo, entonces sería menos 2 por n. ¿Ya? Menos 10 dividido 2 es menos 5. Y ese resultado lo colocamos acá. Y ahí está listo, está factorizado. No podemos hacer nada más. Eso es. Veamos el siguiente. Tenemos 3x cuadrado más 6y. Tenemos que factorizarlo. Entonces, en este caso, también identificamos el máximo común divisor entre los números y entre las letras si es que es posible. El 3 es el máximo común divisor entre 6 y 3. Ya sabes cómo calcularlos. Entonces colocamos el 3 afuera. Yo siempre les digo a los chicos que tienen que extraer y hago el gesto. Así que te quiero en la prueba así, ¿vale? Y como las letras no se repiten en los dos términos, entonces no puedo buscar ese máximo común divisor. Tiene que haber una x acá para poder hacerlo. Entonces, como no ocurre, simplemente será 3. Abrimos paréntesis. 3x cuadrada dividido 3. Simplificamos los números 3 y nos queda x cuadrado. ¿Cierto? Voy a hacerlo acá al costado. 6y partido por 3. ¿Qué podemos dividir? El 6 con el 3. ¿Cuánto nos queda eso? 2y. Ese 2y lo colocamos dentro del paréntesis, considerando su signo. Y ahí está listo. ¿Ya? Veamos con un ejercicio un poquito más complejo. Mira, de hecho, lo voy a arreglar acá y... no es necesario. Mira, buscamos los números primero. 8, 16 y 12. ¿Cuál será el máximo común divisor? Vamos a calcularlo para recordar. Colocamos los tres numeritos, el signo no lo consideras, y agregamos una columna de más para empezar a dividir. Recuerda que vamos a ir dividiendo por números primos. Entonces, vamos con el 2. Nos queda 4, 12 dividido 2 nos queda 6, y 16 dividido 2 nos da
8. ¿Hay otro número que divida a los 3 a la vez? Sí, el 2 de nuevo. Nos queda 2, 3 y 4. Y ahora, si te das cuenta, si bien el 2 divide al 2 y al 4, no divide al 3 de forma exacta. Por lo tanto, paramos acá y tan solo colocamos el 1. Sí, no es necesario colocar el 1, pero si sabes que el único que nos sirve para dividir todo es el 1, entonces eso es indicador de que el ejercicio está listo. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre los números es 2 por 2, o sea, 4. Ese 4 lo colocamos acá. Vamos con las letras, vamos en orden. Letras A. ¿Cuál letra A tiene el menor exponente? A al cuadrado, ¿cierto? Porque tenemos A elevado a 3, A elevado a 6. Nos quedamos con A al cuadrado. Las letras B, ¿aparecen en todos? Sí, está en los 3 términos. ¿Cuál tiene menor exponente? B elevado a 1. Entonces, colocamos la B. Y ahora hacemos el mismo análisis, pero con la C. Y si te das cuenta, la C no está en los 3 términos. Por lo tanto, ya no nos interesa. No es parte de este factor común monomio, ¿ya? De este monomio que es factor común, ¿ya? ¿Qué hago ahora? Como no hay nada más que comparar, abro paréntesis. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Comienzo a simplificar. Número con número y letras con letras. Acá lo que vamos a hacer, lo que vamos a utilizar es la propiedad de potencia. Por ejemplo, 8 dividido 4, eso es 2. Y el resultado lo escribimos acá. Ahora, a cuadrado partido a cuadrado. Este que está acá es el que está aquí. Y el otro, el que está dividiendo, es el que está en mi factor común. ¿Qué hacíamos acá? Conservábamos la base. Bueno, esto nos da 1, ¿cierto? De otra forma se puede hacer lo siguiente. Conservamos la base y restamos los exponentes. Y 2 menos 2 es 0. Y todo número elevado a 0 es 1. Entonces, ¿qué pasa con ese 1? No se coloca nada más. Simplemente eso. Vamos con la B. Tenemos B elevado a 3 partido por, acá tengo B simplemente. Divido. Conservo base y resto exponentes. 3 menos 1 es 2. O sea que escribo acá B al cuadrado. La C, como no es parte del factor común, se coloca exactamente igual como esté en el término. C. Listo. Vamos con el siguiente. Menos 16 dividido 4, eso nos queda menos 4. ¿Cierto? Y hacemos exactamente lo mismo, pero ya no lo voy a ir anotando. A elevado a 3 dividido A elevado a 2. Conservo base y resto exponentes, o sea, A elevado a 1. Las letras B. B elevado a 5 dividido B. Conservo base, resto exponente, no queda B elevado a 4. Terminó. Siguiente ejercicio. Sería 12 dividido 4, eso es 3. A elevado a 6 dividido A al cuadrado. Conservo base, resto exponentes, 6 menos 2 es 4. Nos queda así. Y finalmente vamos con la B. B dividido B, como es el mismo valor, es un 1, así que no se coloca nada. Y finalmente colocamos C elevado a 4, que va exactamente igual. Y ahí está factorizado, ¿ya? Entonces tú tienes que saber identificar cuándo se puede utilizar una cosa u otra, ¿ya? Vamos con el siguiente tipo de factorización. Factor común, pero ahora es un polinomio lo que vamos a tener, que puede ser un binomio, un trinomio, etc. Y la forma de verlo es bastante evidente, mira. ¿Te das cuenta que el mismo paréntesis se repite en ambos términos? Puede ocurrir esto, ¿ya? Luego vamos a ver cómo llegar a una expresión similar a lo que está acá. Entonces, ¿qué se repite? X más 1. Ese sería nuestro factor común, ¿ya? Lo saco, lo dejo fuera. Como ya no hay nada más que comparar, abro paréntesis. ¿Qué me queda? Bueno, habría que hacer exactamente lo mismo, ir dividiendo los paréntesis. O colocar lo que está por fuera, simplemente. Nos quedamos con la X y con el más 2. Ojo con los signos. Y ahí está factorizado. ¿Sí? La parte de abajo, ¿cómo crees que quedará? ¿Qué es lo común? El paréntesis, ¿cierto? X más 3. Abro paréntesis, porque ya no hay que buscar nada. ¿Qué queda por fuera? ¿Qué no está siendo considerado acá en este factor común? Bueno, 2x más 5. Y ahí está factorizado. Por último, tenemos acá un trinomio como factor común. Lo extraigo. ¿Y qué me queda por fuera? 4x
y menos 7z cuadrado. Y ahí está listo. ¿Bien? Ahora la pregunta es, ya, pero esto es sencillo. ¿Cómo llego a esto? Bueno, veamos el siguiente caso. Se conoce como factor común por agrupación, por agrupamiento, como quieras decirle. Y acá tenemos que acomodarnos nomás. Porque, por ejemplo, mira, ya, supongamos que yo quiero ocupar el factor común monomio. Busquémoslo. Hay, por ejemplo, en la A, tenemos como coeficiente numérico el 2, el 1, el 2, el 1. ¿Cuál sería el mínimo, el máximo común divisor ahí? El 1, porque el 2 no está en todo presente. Así que quedamos en la misma. Entre las letras X, ¿están la X en todas? No. Hay un término en el que no está la X. Veamos lo mismo con la Y. ¿Están todas? No, acá no está la Y. La Z tampoco están todos. Entonces no puedo ocupar el factor común monomio. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Si yo agrupo de forma conveniente, que acá puedo agrupar de esta forma, agregando un paréntesis nada más, puedo ver si esta combinación me sirve. Que no siempre es así. No siempre es las primeras dos que aparezcan. A veces tengo que mover algunas cosas. Y no es la única forma de hacerlo tampoco. Entonces, ahora sí, si te das cuenta, en el primer paréntesis tengo un factor común que sería la X y la Y. ¿Sí? Elegimos la X con menor exponente, X. Elegimos la Y con menor exponente, Y. ¿Ya? Abro paréntesis y comienzo la división. El 2, partido por 1, porque acá hay un 1, recuerda, es 2 simplemente. X cuadrado dividido X. Estoy dividiendo esto por esto que está acá. Conservo la base y resto los exponentes que me da 1. ¿Sí? Las Y. Y dividido Y, eso es 1, así que no se coloca nada. ¿Pero por qué no se coloca nada? Recuerda que trata de preguntarte siempre el por qué. Porque el 1 es neutro multiplicativo. Entonces, ¿puedo anotarlo? Sí, pero como es neutro, lo puedes borrar también, pero sabes que está ahí. Perfecto, terminamos con el primer paréntesis. Primer término, perdón. Vamos con el segundo término del primer paréntesis. X dividido X, 1, no se coloca nada. Y elevado a 3 dividido Y, nos queda positivo primero. Conservamos la base y restamos los exponentes, quedándonos Y al cuadrado. Siguiente, vamos con el siguiente paréntesis. Acá también no hay un número en concreto, el 2 no se repite en ambos, así que sería el 1, parte de nuestro factor común. Lo voy a anotar para que te des cuenta nada más. Y vamos con las X. ¿Las X están presentes en todos? No. Siguiente letra, Z. ¿Está en todos? Sí. Z cuadrado porque se repite exactamente igual. Como el 1 por Z cuadrado es Z cuadrado, entonces no anotemos el 1. ¿Para qué? Muy bien. Una vez identificado el factor común, abro paréntesis y comienza la división. Z cuadrado se simplifica, por lo tanto nos queda solamente 2x. Lo mismo pasa en el segundo término. Se simplifica las z cuadradas y nos queda y cuadrado. Y si te das cuenta, esto es exactamente igual al paréntesis que estaba al principio. Y por lo tanto ahora aplicamos el método anteriormente trabajado. ¿Qué es lo común? El paréntesis. Se repite exactamente igual en ambos lados. O sea, anotamos esto. Paréntesis nuevamente, xy más z cuadrado. Todo lo que está por fuera. Y ahí está listo, ahí está factorizado. Podríamos haber agrupado también, por si acaso, para que sepa que no es la única forma, esto y esto. Y luego otro paréntesis con eso y eso. Se podría haber hecho exactamente igual, ahí vamos a llegar a exactamente lo mismo. ¿Bien? Perfecto, vamos con el siguiente. Por ejemplo, mira, este está bueno. Si yo agrupo de esta forma, porque es más simple ya, supongamos, ¿nos sirve realmente? Si te das cuenta, tenemos 3 y 7, números primos, no tienen nada en común salvo el 1. Las letras A no se repiten todos, la B tampoco y la X tampoco. No nos sirve esta agrupación que hicimos, ¿ya? Así que vamos a tener que moverla un poquito. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Lo más obvio, aquellos que tienen la misma letra, por ejemplo, o los números. Nos podemos guiar por eso también. Sería 3a cuadrado, por ejemplo, con esto. Y vamos a agrupar los que tienen el 7. Vamos a pintarlos mejor para que sea más evidente.
Ya, vamos a dejar amarillo. Tienes que considerar el signo por si acaso. Y este es una especie de rosado. Si quieres ordenarlo, nos quedaría de esta forma. 3a cuadrado más 3ax más, y aquí siempre considera el signo también, menos 7b cuadrado por x menos 7ab cuadrado. Ahí estaría agrupado. Los signos los dejé dentro del paréntesis, por eso siempre agrego un más. Yo creo que es más sencillo que otra cosa, ¿vale? Perfecto, vamos a factorizar el primer paréntesis. Los números son exactamente iguales, así que ese es factor común. Coloco el 3 ahí afuera. ¿Y qué más se repite? La a. ¿Cuál tiene menor exponente? A elevado a 1. No hay más que comparar, por lo tanto abro paréntesis. Y comenzamos la división. 3 dividido 3, eso es 1, así que va un 1 dentro del paréntesis. Y a al cuadrado dividido a es simplemente a. Más, dividimos lo otro, como aparece 3a y 3a, nos queda solamente la x. Recuerda que se va dividiendo. Tendríamos que resolver esto. Esto se simplifica y nos queda la x. ¿Ya? Ahora, acá el signo va a cambiar porque resulta que el factor común, aparte del 7, es con el signo también, menos 7. Así que coloco aquí menos 7. Las letras b se repiten exactamente igual, por lo tanto también sería aquí b cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que va a quedar dentro del paréntesis, por este juego de la regla de los signos, va a quedar todo positivo, porque el menos lo sacamos. ¿Qué nos queda? En el primer caso, nos queda simplemente la x, porque si te das cuenta, lo que voy a dejar en verde es exactamente igual a lo que está acompañando esta x. Lo mismo pasa en el siguiente caso. Más b cuadrado. Perdón, más a. Y ahora, ¿qué es lo que se repite en esta expresión que nos resultó? El paréntesis, aunque esté movido, recuerda que la suma también es conmutativa, así que lo podemos dar vuelta sin ningún problema. Saco eso que es común, elijo ese orden. ¿Y qué me queda por fuera? 3a, siempre en ese orden de izquierda a derecha, menos 7b cuadrado. Y ahí está factorizado. ¿Ya? Hay ocasiones en las que tú factorizas de esta manera y notas que el paréntesis se puede continuar factorizando. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, normalmente cuando no ocupas el máximo común divisor, cuando ocupas otro valor. Y con los números sobre todo puede ocurrir eso. ¿Ya? Por ejemplo, el último caso, tenemos dos formas de hacerlo también. Vamos a agrupar tal como está aquí. Y mira, ¿qué va a pasar acá? Voy a colocar un más. Voy a colocar acá un paréntesis, pero aquí un más. ¿Ya? Siempre que lo hagas. Si vas a agrupar y vas a considerar algún signo, deja el más por fuera. Así nos evitamos confusiones. Entonces, primer paréntesis. ¿Qué se repite? Si te das cuenta, se repite el número 2 y la letra A. Entonces, ese va a ser nuestro factor común. 2A. ¿Qué nos queda una vez empezamos a dividir? Bueno, 2am dividido 2a nos queda m. Luego nos queda menos n. Y finalmente nos queda simplemente, y aquí viene el tema, ¿cachai que es 2a dividido 2a? ¿Qué pasa ahí? Porque he dicho todo el rato que, bueno, si aparece el 1 no se coloca. Pero en este caso, como es 1 a secas y no hay otra letra que lo acompañe, se coloca el 1 tal cual. ¿Ya? Ahí está. Porque 2a por 1 nos queda 2a. Esa es la idea. Siempre tienes que ir comprobando de esa manera. Ahora, segundo paréntesis. ¿Qué podemos hacer? Si te das cuenta, está lo mismo, pero con signos cambiados. En ese caso, vamos a factorizar por menos 1. Y lo vamos a anotar. ¿Ya? Entonces así nos queda positiva la m, negativa la n y positiva el 1. Y ahora volvemos a factorizar por ese polinomio. Acá es pura práctica, chiquillos y chiquillas. Así que busquen ejercicios de factorización. Por ejemplo, ya tenemos tres tipos ahí. Factor común monomio, factor común polinomio y factor por agrupamiento. Factorización por agrupamiento. Los demás que vienen son ya con suma por su diferencia y cuestiones por el estilo relacionados a los productos notables, que es como el proceso inverso, ¿ya? Así que bueno, hice este ejercicio, espero haberlos ayudado y vamos a agregar una página acá
porque alguien me preguntó por qué aparecía un 1 en una expresión como esta. Teníamos esto, mira. Era un ejercicio de porcentaje que no viene al caso ahondar en él, pero teníamos esta expresión. Entonces, ¿qué se repite en esta expresión? La x, ¿cierto? Entonces yo puedo extraerla. Ahora, ¿por qué aparecía un 1 dentro del paréntesis? Porque yo tengo que dividir por esto cada uno de los términos originales, aplicando este concepto de factorización. X partido por x, ¿cuánto nos da? 1, ¿cierto? Por eso. Más, todo esto dividido x, se simplifica la x nada más y nos queda el número. 30 partido por 100. Y era por esto que aparecía un 1. ¿Ya? Cuando hay un 1 presente es porque el factor común es exactamente igual a lo que apareció en el ejercicio. Veamos otro ejemplo. A ver, déjame inventar algo. Vamos a anotarlo tal cual. A ver, acá 16 a x cuadrado. Ya, algo sencillo también. Factor común, máximo común divisor, perdón, entre los números, el 4, ¿cierto? Lo extraigo. Las letras A se repiten exactamente igual, así que coloco la letra A nada más. Y las X se repiten también en ambos términos, pero elijo la que tiene menor exponente, o sea, X. Si te das cuenta, este término es exactamente igual al que está acá. Y ahí va a tener que aparecer un 1 dentro del paréntesis que vamos a colocar ahora. ¿Ya? Dentro del paréntesis tiene que ir la misma cantidad de términos que tenía el ejercicio originalmente. ¿Sí? En este tipo de factorización, por favor. Entonces, 4ax, que es esto, dividido por el factor común, que también es 4ax, ¿cuánto nos da? 1. Ese 1 lo escribimos dentro del paréntesis. Más, porque el signo es más. 16 partido por 4, 4. A partido por A, 1. No se coloca porque está multiplicándose por ese 4, así que por eso no es necesario colocar el 1. X cuadrado partido por X, conservo base, resto exponente, no queda simplemente X. Y es por eso que aparece un 1 nuevamente. Entonces tienes que saber bien cuándo colocar el 1, explicitarlo, y cuándo no es necesario. ¿Ya? Bueno, este videito me lo saqué un poquito de la manga, vamos a decir de la manga, para no ponernos ordinarios. Solamente espero que te ayude. Simple, estuvo bastante sencillo. Y nos vemos. Cuídate mucho. Deja tus preguntas, por favor, en la caja de comentarios para que yo u otra persona te pueda ayudar. Así que nos vemos. Que estés muy bien. Hasta el próximo video.